Muy buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Sean ustedes bienvenidos a este webinar denominado Liderazgo Invisible, cómo influir sin mandar. Este evento ha sido pensado y trabajado con un foco en aquellas personas que desean aprender o saber o empezar a poner en práctica un liderazgo más cercano a la gente, más humano, con más empatía, un liderazgo más silencioso, pero quizás un poco más poderoso. Así que empiezo por comentarles la agenda que tengo preparada para ustedes en el día de hoy. Vamos a empezar con una presentación para aquellos que no me conocen. Luego vamos a hacer una introducción del tema. Después vamos a pasar a ver algo acerca de la psicología del liderazgo invisible. Pasado esto de la psicología, quiero compartirles elementos claves del liderazgo invisible. Después vamos a hablar acerca de técnicas para influenciar sin mandar. Y también vamos a ver errores comunes en el liderazgo invisible y finalmente quiero comentarles acerca de un test que preparé para ustedes y hacemos el cierre. Así que vamos entrando un poco en materia. Aquí la idea es que nos centremos mucho en el contenido, que no tengamos distracción porque es como que un montón de temas que quiero compartirles en una horita, que es poquito. Entonces voy a quitar la cámara, así hacemos foco en la presentación y ya después, más adelante, vamos a poder interactuar un poco mejor, ¿sí? Bien. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Caterine Perea Mena, soy experta en liderazgo inclusivo y multicultural. Tengo ardua experiencia en la gestión y el desarrollo de personas. Soy magíster en administración de negocios, tengo también una especialización en ingeniería gerencial, cuento con diferentes certificaciones internacionales y en todo este tema de el liderazgo me gusta hacer mucho foco en cuanto al entrenamiento y en cuanto a mi forma también de liderar en que hagamos un liderazgo con propósito, ¿sí? Y que siempre se tenga claro cuál es ese propósito. También hago mucho foco y da muy buenos resultados en lo que es la gestión de las emociones de nosotros como líderes y también de los integrantes de nuestro equipo. Y otro componente que suelo tener muy presente a la hora de liderar y de coachar en el liderazgo es el autoconocimiento interior, empezar a trabajar en cómo nosotros nos descubrimos, nos reconectamos y nos conocemos a nosotros mismos. Estoy segura de que, y lo dicen los resultados, que cuando lideramos con un propósito, cuando nosotros aprendemos a gestionar bien nuestras emociones y cuando nos conocemos a nosotros mismos y a los demás, las relaciones son más fructíferas y los resultados también suelen ser muchísimo mejor. Bien, quiero comentarles respecto de mis especialidades en lo que es Franda Consulting, son coaching para líderes, conferencias suelen ser cortas, así como esta, 1 hora y 30, workshops, así de corta duración, actividades de team building muy interesantes para la construcción de equipos y asesorías en temas puntuales, siempre estamos hablando relacionados con el liderazgo. Finalmente, y no por ello menos importante, quiero contarles que me caracterizo por tener un estilo bastante propio, que genera transformaciones valiosas con un impacto positivo y duradero en cualquier equipo y compañía. Bien, entonces ahora entremos un poquito más en materia. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? El objetivo de esta charla es que ustedes salgan de aquí con herramientas prácticas, con estrategias que les permitan influir en otros sin imponer. Es decir, aquí la idea es convertirnos en líderes silenciosos, pero poderosos.
Entonces, ¿qué es el liderazgo invisible? Voy a tratar de expresarlo eh, como con palabras simples, ¿no? Bueno, vamos a definirlo como una forma de influir en los demás sin necesidad de dar órdenes, ¿bien? Sin tener que imponer nosotros una autoridad formal o estar siendo siempre el centro de atención. Cuando nosotros hablamos de liderazgo invisible, empezamos a usar herramientas como la empatía, la confianza, trabajar con el ejemplo, fomentando siempre la creación de un ambiente en el que las personas se sientan empoderadas, se sientan motivadas a dar lo mejor de sí mismas. Tengamos presente que un líder invisible se enfoca en apoyar a su equipo, en brindarles las herramientas que ellos necesiten para crecer y para que tomen decisiones. Este tipo de liderazgo está muy bueno porque tiene un impacto muy profundo, muy positivo en el equipo. Acá no se busca un reconocimiento, o sea, el líder no busca un reconocimiento inmediato, pero sí con el paso del tiempo son los mismos colaboradores que reconocen lo valioso que es este liderazgo. ¿Y por qué es importante este tipo de liderazgo en el mundo actual? ¿No? ¿Por qué es tan relevante? La realidad es que hace mucho foco en crear un ambiente muy colaborativo. Se enfoca mucho en las personas. Hoy necesitamos que las personas sean el centro de cualquier estrategia. Los líderes invisibles fomentan que se brinden opiniones abiertas, fomentan la creatividad en el equipo, la innovación. Y estos aspectos realmente son esenciales en una realidad en donde muchas veces en un mismo equipo nos puede pasar que contamos con diversas generaciones, con compañeros que tienen distintas edades. Este liderazgo también prioriza el bienestar, ayuda a reducir el estrés porque se trabaja de muy buena forma, entonces genera más estabilidad en el equipo, más permanencia. Si queremos reducir, como para darle un cierre a la introducción, les digo que el liderazgo invisible potencia el trabajo en equipo y crea un entorno en donde todos consideran que pueden prosperar. Bien, vamos ahora a hablar acerca de la psicología del liderazgo invisible. Y para ello quiero hacer uso de dos teorías muy interesantes. La una de ellas es la teoría de la autodeterminación. Los autores se llaman Edward Deci y Richard Ryan. Y ellos en su investigación descubrieron que, algo muy interesante, que con datos reales, ¿no? Que las personas tienen una motivación intrínseca mucho más alta cuando ellos sienten que sus decisiones son autónomas, cuando ellos sienten que no son excesivamente controlados. Según esta teoría, cuando un colaborador se siente que pierde su autonomía, cuando siente mucho control, su nivel de motivación se empieza a reducir notablemente, empieza a mostrar mucho desinterés. Hay otra teoría que se llama la teoría de la reactancia psicológica. El autor se llama Jack Brem. Y él lo que dice es que, a las conclusiones que llegó, es que cuando las personas sienten que su libertad de elección está un tanto amenazada, experimentan algo que se llama la reactancia psicológica. Es como una resistencia mental, como un bloqueo, una necesidad de ponerse a la defensiva. Y ellos lo que buscan es querer restaurar cuanto antes esa libertad. Y les digo que la realidad es que en la vida práctica he podido comprobar que las personas responden mejor cuando no sienten que están siendo controladas en exceso. Y digo en exceso porque es que el control es importante. Aquí lo importante y a tener en cuenta es no hacerlo de forma excesiva porque ahí sí ya empieza a ser bastante perjudicial. Además, cuando las personas se empiezan a sentir muy obligadas, en la mayoría de los casos, es algo muy natural que salga a flote la resistencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido un superior jerárquico que impone todo el tiempo, que es asfixiante, que es demasiado controlador? ¿Y cómo se sintieron? Generalmente nos sentimos incómodos, desmotivados, no, se pierden mucho las ganas de hacer las cosas cuando esta persona siempre está muy encima de nosotros. Esa molestia, esa resistencia natural emerge en contextos como estos. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, aquí la clave es que entendamos que lo ideal es que las personas elijan seguirnos
por lo que proyectamos, por cómo actuamos, por cómo somos con ellos, es decir, por lo que representamos, y no que nos sigan porque nosotros mandamos o porque tenemos una posición en la organización que hace que así sea. No olvidemos que el control es momentáneo, en cambio, la influencia es permanente. Bien, a continuación quiero comentarles acerca de elementos claves del liderazgo invisible, ¿sí? Y vamos a empezar hablando acerca de la escucha activa. Cómo nosotros ganamos respeto y confianza sin decir una palabra. ¿Alguna vez han estado en alguna conversación donde realmente sintieron que la otra persona los estaba escuchando, como que estaba presente ahí, mente, cuerpo? Eh, esa sensación genera una conexión muy profunda, porque cuando las personas sienten que son escuchadas, nosotros ganamos su confianza, nosotros ganamos su respeto, sin decir una sola palabra. ¿Y cómo podemos relacionar esto de la escucha activa con el liderazgo invisible? Por ejemplo, a ver, en reuniones donde muchas veces toca debatir distintos temas, lo que hace un líder invisible, a diferencia de un líder tradicional que llega, pone los temas, a veces hasta impone sus opiniones y simplemente notifica e informa, un líder invisible lo que hace es expone el tema, pero empieza a escuchar cuáles son las opiniones de sus colaboradores, trata de comprender esos puntos de vista, presta mucha atención a las inquietudes de los integrantes del equipo, a las sugerencias. Está bien que comparte sus ideas, pero siempre con una apertura mental al debate, ¿sí? Con este tipo de actitud, yo les aseguro que lo que empieza a pasar en sus equipos es que esas opiniones, al ser escuchadas, al ser valoradas, hacen que la gente se comprometa muchísimo más. Hay otro elemento clave y es la presencia y comportamiento. Aquí hago referencia a algo muy simple pero bastante valioso. Me refiero a lo que hacemos cuando no estamos hablando. Es como esas microacciones, como por ejemplo pequeños gestos, una sonrisa o el simple hecho de, como les decía, estar presente, escuchando con todos nuestros sentidos. Este tipo de microacciones tiene un gran impacto. Y la realidad es que nosotros como líderes debemos tratar de mantener una coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos, porque así marcamos la diferencia. Algo que también les quería compartir dentro de este elemento es que les cuento que con el aumento del trabajo remoto, del teletrabajo o el home office, es muy común que nos pase que los líderes estamos muy ocupados en distintas reuniones, salimos de call en call y al mismo tiempo tenemos una lluvia de mails, tenemos una lluvia de, sobre todo, chat por las herramientas corporativas. Y aquí hay un tema bastante interesante y es que cuando nuestros colaboradores nos contactan, generalmente ellos nos escriben porque necesitan algo de nosotros, necesitan una respuesta, una ayuda, una autorización, etcétera. Y muchas veces pasa que a algunos líderes les molesta ese contacto porque lo consideran quizás inoportuno, porque quisieran estar haciendo foco en otra cosa y cometen el error muchas veces de ignorarlos por un tiempo prolongado. ¿Y saben qué está pasando? Estadísticamente, en las compañías están aumentando los comentarios en donde los colaboradores consideran que esa falta de respuesta oportuna los desmotiva. Otros dicen que esa falta de respuesta los enfada. Otros usan una palabra quizás un poco más fuerte que es que los lastima. Le llaman como me siento destratado. Y en situaciones como esta, la realidad es que un líder invisible se esfuerza por dar un buen ejemplo, se esfuerza por no dejar, como decimos comúnmente, en visto al otro. Y este tipo de situaciones, no digo que nosotros nos podamos subdividir y atender a dos o tres personas al mismo tiempo, pero acá la sugerencia es, si vemos el mensajito, mandemos una frase que nos lleve 3 segundos. Por ejemplo, hola Carlos, estoy en call, en breve te leo. Hola Luz, en 15 minutos termino y podré leerte. Gracias por tu paciencia, Agus, termino esta call y me enfoco en lo tuyo, etcétera. O sea, aquí la idea es que ellos sientan que ya vi tu mensaje,
No te puedo responder ahora, no puedo hacer foco ahora, pero te brindé una atención, aunque mínima. Y hay algo aquí también que les quiero contar que está interesante y es que después de la pandemia del COVID-19 se observó un incremento notable en la sensibilidad y la vulnerabilidad emocional de las personas. Hay un estudio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ellos lo hicieron en el primer año posterior a la pandemia y notaron que en un 25%, que es bastante, hablando, ¿no?, de la población mundial, aumentó mucho los síntomas de ansiedad y aumentaron mucho las depresiones. La gente se volvió más susceptible emocionalmente después de la pandemia. Entonces, hoy nosotros desde nuestras posiciones y desde nuestros equipos, está bueno que tengamos presente que ahora hay una necesidad más de apoyo, de más empatía, no solo en lo personal, sino también en lo laboral. Yo les comparto esta estadística sumado a esto que les digo del no responder, porque muchas veces, si bien estamos ocupados, podemos con este tipo de respuestas dar un apoyo psicológico al otro o por lo menos evitar generar un caos psicológico adicional. Hay otro elemento súper interesante, quizás muchos de ustedes lo conocen porque hoy se habla muchísimo del feedback constructivo, del feedback positivo. Vamos a denominarlo o a definirlo como una retroalimentación que se ha diseñado para mejorar, para ayudar a las personas, para aprender, para crecer, bien sea en un rol o en un desempeño. Y cuando hablamos de feedback constructivo, recordemos que hacemos foco en que sea respetuoso y que sea positivo. Es decir, nosotros acá no nos enfocamos en criticar o señalar errores, no, sino en ofrecer comentarios específicos, ¿sí?, que apunten al aprendizaje y a la mejora continua. Hay unos factores que siempre nosotros debemos tener en cuenta, yo se los voy a decir rapidito por un tema de tiempo, cuando brindamos un feedback, y es uno, que ese feedback debe ser específico, es decir, nosotros debemos centrarnos en los comportamientos, en las acciones concretas. No está bien que cuando brindamos un feedback nosotros generalicemos y mucho menos que juzguemos a la persona o su personalidad. Hay otro factor que debemos tener en cuenta cuando brindamos un feedback y es que tratemos de que sea equilibrado, o sea, que se le reconozca a la persona primero lo que hizo bien, de hecho ahí conseguimos como esa apertura, esa predisposición y luego, después de hablar de lo positivo, sí, hagamos foco en esos puntos en que haya que mejorar o reforzar. Otro factor para que tengamos en cuenta es que el feedback debe ser lo más oportuno posible, o sea, démoslo lo más eh, reciente, vamos a decir, ¿no? Poco después de que observemos ese comportamiento que queremos que se conserve o que queremos reforzar o mejorar en el otro. También otro factor que me parece que tengamos siempre en cuenta es que lo orientemos a soluciones. O sea, no se trata solo de marcar lo que hay que mejorar, sino que desde la parte del liderazgo, si yo te marco esto, sepas que cuentas con una guía, con un comportamiento que puede ser ayudado a mejorar a través de un curso, con recomendaciones. O sea, no nos enfoquemos solo en marcar, sino en ayudar para que este comportamiento cambie, mejore. Y finalmente, un factor que nunca debe faltar es que sea respetuoso, que sea empático, porque nosotros cuando brindamos feedback lo que pretendemos es que la persona se sienta apoyada, que se sienta motivada. No, la idea no es desmoralizar al otro. Entonces, entreguemos siempre el feedback de una forma amigable, de una forma empática y que el otro jamás se sienta juzgado. Finalmente, hay un elemento que les quiero compartir en el día de hoy y es el empoderamiento del equipo. Este factor también lo usan mucho empresas que a través del liderazgo invisible han logrado resultados exitosos, hacer que los demás se sientan dueños de sus decisiones. Acá en este elemento lo que se busca es fomentar la autonomía, fomentar el desarrollo de las habilidades de los integrantes de nuestro equipo, permitiendo así que los colaboradores empiecen a tomar más decisiones, que aprendan de sus propias experiencias. Yo les garantizo que si ustedes en sus equipos sugieren, si hoy no son líderes y si son líderes,
aplican estos elementos, em, sus colaboradores van a sentirse mucho más motivados y en un corto plazo ustedes van a empezar a ser reconocidos como líderes positivos, influenciadores, como líderes inspiradores. Bien, a continuación les quiero hablar acerca de técnicas para influenciar sin mandar. Entonces empecemos por ver el arte de la pregunta en lugar de ordenar. Un líder invisible suele hacer preguntas poderosas en lugar de dar órdenes. Esto es importantísimo. Los líderes invisibles suelen hacer preguntas que lleven al colaborador a reflexionar, a explorar soluciones por sí mismo, a promover la autonomía. Por ejemplo, en vez de decir, necesito que hagas tal cosa, tal tarea, es mejor hacer una pregunta tipo, ¿cómo crees que deberíamos abordar esta tarea? ¿O cómo crees que se podría resolver este problema? Esta técnica lleva a las personas a pensar y también a tomar responsabilidad de la solución, porque cuando yo reflexiono y aporto, me comprometo más porque yo hice parte de esa respuesta. Aquí la magia está más en guiar que en mandar. Hay otra técnica muy interesante que se llama el refuerzo positivo. Yo lo recomiendo mucho y de hecho lo uso muchísimo. Acá lo que buscamos es que en lugar de señalar lo que se hizo mal, nosotros reconozcamos y destaquemos lo que se hizo bien. Lo bueno del refuerzo positivo es que genera una cultura en donde los comportamientos deseados se repiten. ¿Por qué? Porque las personas sienten que sus esfuerzos son valorados. Yo les digo un ejemplo. A veces estamos en una reunión y hay un colaborador que se anima cuando se va a dar un cierre y quizás hace unas conclusiones muy buenas. En un escenario como ese, lo ideal es darle ese reconocimiento público, y no solo de esta manera motivamos a quienes estaban allí para que también lo hagan, sino que este colaborador la próxima vez también va a estar muy pendiente de destacarse de forma positiva. Como tercer técnica, vamos a ver lo que es mostrar vulnerabilidad. Esta técnica también me gusta mucho recomendarla y la uso mucho. Es una técnica que tiene muy buenos resultados porque implica que el líder empiece a admitir sus errores, sus limitaciones y este tipo de forma de actuar fortalece la conexión con el equipo y también humaniza muchísimo más al líder. Esta técnica incrementa la confianza, la autenticidad con los colaboradores, promueve una cultura de mucho aprendizaje, incluso fomenta la resiliencia y lo bueno es que inspira a otros a asumir responsabilidad, a tener presente que o sea, equivocarse no está mal. Tiene que empezarse a ver como algo humano el cometer errores, pero siempre haciendo foco de que si vienes de humano cometer errores, también hago lo posible por revertirlo lo más rápido. ¿Y cómo ponemos nosotros en práctica este mostrar vulnerabilidad? Yo les voy a decir 3 aspectos que sirven mucho para ponerlo en práctica. Uno de ellos es admitir errores en tiempo real. Es decir, cuando nosotros reconocemos un error poco después de haberlo cometido, nosotros lo que le estamos transmitiendo a nuestro equipo es que somos transparentes. Esto nos hace más humanos, y también demostramos que nosotros tenemos predisposición para el aprendizaje, que no nos la sabemos todas. Eh, y muchas veces cuando nosotros reconocemos rápidamente, estamos ya sembrando un comportamiento que va a ser repetitivo por los otros integrantes del equipo. Hay otro aspecto que es pedir ayuda cuando es necesario. No está mal que un líder solicite apoyo o solicite una perspectiva de otra persona del equipo, especialmente cuando, por ejemplo, el líder, por más que sea nuestra área, carecemos de experiencia en algo específico o quizás la persona a quien le estamos preguntando es una tarea repetitiva que tiene y su opinión va a ser muchísimo más valiosa. Y la realidad es que esta actitud, cuando nosotros empezamos a apoyarnos en el equipo para pedir opinión o para revisar algo juntos, fortalece mucho el espíritu colaborativo. Y sin que ustedes lo digan,
ya ellos mismos empiezan a apoyarse y a pedir opiniones. Es algo que funciona de forma muy natural. Y hay un tercer aspecto que es transformar el error en éxito. Acá lo que hago referencia es compartir anécdotas. Muchas veces cuando nosotros les contamos a nuestro equipo un error que cometimos en el pasado y cómo rápidamente lo resolvimos, esto nos hace más humanos, ellos se sienten más identificados, pero al mismo tiempo nosotros le estamos demostrando que esos errores, esas equivocaciones que a veces nos ocurren o cometemos, también son un aporte importante para nuestra evolución personal y profesional, porque nosotros crecemos también a través de las experiencias, las buenas y las no muy buenas. Entonces se empieza a cultivar un ambiente donde aprender de las dificultades es tan valioso como cuando se celebra un logro. Y ya para cerrar este punto, vamos a decir, esta técnica, quiero aclarar que nosotros cuando hablamos de mostrar vulnerabilidad, no nos estamos mostrando ante el equipo como débiles. No se puede confundir vulnerabilidad con debilidad. Es todo lo contrario. Cuando nosotros nos mostramos que somos muy humanos y somos vulnerables, estamos como proyectando autoconfianza, valentía, ¿sí? Y está bueno que la gente en el equipo también se contagie de este tipo de actuar. Entonces, retomando ya de forma global las técnicas del liderazgo, si nosotros hablamos del esfuerzo positivo, de preguntar en vez de ordenar, de mostrar vulnerabilidad, tengámoslas como pilares del liderazgo invisible, porque aquí nosotros empezamos a influenciar de una manera sutil, pero bastante efectiva, porque aquí nosotros estamos conectando emocionalmente con nuestro equipo de una forma auténtica. Y este enfoque, sinceramente, que mejora la comunicación, fortalece la cultura organizacional también. Y yo les aseguro que los resultados se ven en muy poco tiempo. Los líderes empiezan a cultivar un equipo más resiliente, más motivado, y cuando se presenta un desafío, lo que van a ver es que lo asumen con mucho compromiso y de una forma bastante positiva. Bien, ahora quiero hacer referencia a cuáles son esos errores más comunes que suelen cometerse cuando nosotros estamos hablando de liderazgo invisible. Y uno de ellos es la falta de claridad en la comunicación. Miren, cuando los líderes no comunican de manera clara sus ideas, cuáles son las expectativas, cuáles son esos objetivos, lo que suele pasar es que el equipo empieza a sentirse perdido, otros medio confundidos, empiezan a aparecer los malos entendidos, se empieza a presentar la falta de alineación y obviamente esto va a afectar después el desempeño y la moral del equipo. Muchas veces pasa que tenemos líderes en donde, no sé, para los que trabajan, por ejemplo, con proyectos, hay un cambio en el proyecto, se dice respecto de los cambios lo que hay que hacer, pero no se detallan cuáles son los nuevos objetivos, cuáles son esos nuevos roles específicos. Y a veces hasta es importante cuando somos parte de un proyecto conocer el motivo, ¿no? Por el cual se dan esos cambios. Y lo que sucede muchas veces es que el equipo interpreta, si no hay una claridad, cada uno va a interpretar esos cambios o esas tareas nuevas a su manera. Se empieza a trabajar en direcciones distintas y después van a aparecer los retrasos, las frustraciones. ¿Por qué? Porque la falta de claridad en la comunicación hace que el equipo se sienta desorientado y cuando estamos desorientados, lo primero que va a pasar es que vamos a disminuir o a perder nuestra motivación. Entonces, un líder invisible en una situación como esta, que les pongo de ejemplo del proyecto, ¿cómo actúa? Él lo que hace es comunica el cambio de forma clara, valida que sus integrantes del equipo hayan entendido bien lo que hay que hacer, cuáles son los nuevos roles, cuáles son las nuevas tareas, y de esta manera fortalece la alineación y evita malos entendidos. Hay otro error muy común que les quiero compartir hoy y es no establecer límites o expectativas claras. Y este a veces
se nota mucho en las empresas porque acudimos como al llamado sentido común y muchas veces el sentido común deja de ser tan común y empieza a ser bastante subjetivo cuando no ponemos límites. Eh, Cuando no hay límites y las expectativas no están bien clarificadas, se genera mucha incertidumbre entre los colaboradores, sin una guía sobre lo que se espera de cada uno de los integrantes del equipo. Empiezan a sentirse a veces abrumados, desorientados, y esto afecta muchísimo el compromiso que ellos tienen. ¿Sí? Un ejemplo como para ilustrar un poco este error muy común es que, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo un líder que diga, no sé, para dentro de tantos días necesito que tal reporte esté en orden, o tal situación, vamos a decir mejor, esté en orden. Entonces, ese estar en orden, si no se dice con claridad, hace que cada miembro del equipo lo entienda de una manera diferente y genere sus acciones de una manera distinta. Entonces, esta falta de expectativas claras confunde, genera inconsistencia. Para estos casos, un líder invisible lo que trata es de definir siempre con mucha claridad las expectativas. Los líderes buscan o deben tratar de que esas tareas sean bien específicas y siempre con un marco de referencia común, ¿no? Que todos entendamos de qué estamos hablando, para que podamos estar alineados y contribuir de una forma efectiva. Hay otro error muy común que tiene que ver con la dependencia excesiva de la confianza. A ver, la confianza es un aspecto importante, es un aspecto esencial dentro de lo que es el liderazgo invisible, pero no debemos depender únicamente de ella, sino proporcionar una estructura o una dirección, ¿sí? Como encasillarla. Cuando nosotros confiamos demasiado en la gente, sin controles, sin límites, se presenta la falta de responsabilidad, se presenta la desorganización y esto termina afectando la eficacia del equipo. Alguna vez tuve conocimiento de un líder que llegó con el cargo en una nueva empresa como líder del área gerente de reclutamiento de una compañía y él tenía una filosofía donde él decía que él confiaba en la gente, que la gente no tenía que estar muy controlada y que cuando dejábamos a la gente libre, los resultados iban a ser mejores. Y si bien esos conceptos, si los miramos de forma genérica, no son desacertados, lo que pasó en esa empresa fue que cuando llegó el trimestre, los objetivos no se cumplieron, hubo unas pérdidas, porque había un proyecto muy importante, no se cubrieron las vacantes. Bueno, por la falta de seguimiento de este líder y por irse al otro extremo, se perdió la oportunidad de ajustar a tiempo quizás la estrategia. Aquí lo que pasó fue que la excesiva dependencia en la confianza afectó los resultados del equipo. Entonces, para evitar este tipo de errores, la mejor forma de liderar es equilibrar la confianza, porque es importante, pero acompañada de una estructura clara, de revisiones periódicas, y de esta manera vamos todos juntos hacia las metas colectivas. Hay otro error que les quiero compartir el día de hoy y tiene que ver con no proporcionar suficiente retroalimentación o feedback. Nosotros deberíamos de estar brindando feedback lo más seguido posible. Eh, y así evitamos que la gente esté desorientada o esté insegura conforme a su desempeño. Cuando nosotros no brindamos comentarios a la gente, para ellos es muy difícil saber si están en el camino correcto o cómo pueden mejorar o ver a tiempo qué está limitando su desarrollo. Por ejemplo, cuando un colaborador termina una tarea importante, siempre es una oportunidad de brindar un feedback rápido. Cuando hace una acción que va más allá de lo que se espera, también es una oportunidad de dar feedback. Cuando nosotros no brindamos feedback, sembramos mucho lo que es la desmotivación en el equipo, afectamos su confianza, reducimos la calidad del trabajo de la gente. Hay compañías hoy en Latinoamérica que suelen tener procesos de evaluación de desempeño en donde tratan de que ese feedback por lo menos se haga una vez al año o que sea al menos semestral. Y la verdad es que
Es poco. Para un líder invisible, el feedback debería ser algo más frecuente, algo más constante. Y esto no solo refuerza el aprendizaje y la mejora continua, sino que también recuerden que vamos a trabajar la confianza y el compromiso de los colaboradores. Hay un último error muy común que se presenta y es cuando no se abordan los conflictos de manera proactiva. Muchas veces algunos líderes, por sus ocupaciones quizás, o a veces por el desconocimiento de las consecuencias que pueden llegar a ocurrir, ignoran o posponen la resolución de los conflictos. Y muchas veces esta tardanza en la intervención empieza a generar un ambiente un tanto tóxico. Acá, en este tipo de situaciones, los líderes invisibles lo que hacen es abordar los problemas de manera más proactiva. Entonces empiezan a fomentar un ambiente más saludable, más colaborativo, donde si bien hay diferencias, porque es normal que hayan diferencias en los equipos, la idea es que se resuelvan de manera constructiva. También tuve conocimiento, como para ilustrar un poco este ejemplo, en una empresa en donde había un tema puntual, empezaron a tener enfoques distintos y se presentaron algunos roces. El líder se le comentó, notó incluso la tensión, pero él decidió no intervenir, dijo que son adultos, pueden resolver los temas solos. El conflicto fue creciendo a tal punto de que el área prácticamente casi desaparece porque llegó a un nivel insalubre en donde la gente se empezó a ir, en donde llegó la falta de predisposición para trabajar. Entonces acá siempre es importante que el líder invisible no desaparezca del todo y que genere estos espacios a través de una intervención temprana, con mucho tacto, buscando siempre resolver esos desacuerdos de manera constructiva. Esto genera un ambiente bastante saludable y mantiene la comunicación fluida en el equipo. Bien, ahora quiero compartirles unos casos de éxito en compañías en donde han tomado como referencia el liderazgo invisible y ha dado muy buenos resultados. Uno de ellos es el caso de Starbucks, eh, en cabeza de su CEO Howard Schultz. Él fue CEO de Starbucks de 1986 al año 2000 y luego retomó la dirección de Starbucks del 2008 al 2017. Y él adoptó un enfoque de liderazgo invisible que se centraba en la creación de una cultura organizacional bastante fuerte. Él hacía foco en la inclusión, en el bienestar de los empleados. En lugar de ser un líder autoritario, se enfocó mucho en escuchar a sus baristas, en comprender cuáles eran las necesidades que ellos tenían. De hecho, uno de sus mayores aportes fueron el concepto de la cultura del empoderamiento. Él fomentaba mucho que los colaboradores, que ellos llaman partners, fueran animados a contribuir con ideas, a tomar decisiones, y eso les daba un sentido de propiedad sobre su trabajo. Bajo el liderazgo de Schultz, Starbucks experimentó un crecimiento exponencial bastante importante. De hecho, la compañía creció de tener, imagínense, 17 tiendas a llegar a tener más de 28.000, es demasiado, en todo el mundo. Y vieron cómo Starbucks se convirtió en un gigante de la industria del café. Él también hacía foco en la fidelidad del cliente y cómo llegaba a tomar estas estrategias, escuchando a sus colaboradores. Los colaboradores le decían, mira, la experiencia del cliente marca la diferencia. eh, y fue así como Starbucks empezó a cultivar una base de clientes leales en donde la atención es bastante personalizada, en donde la experiencia es totalmente distinta. Y algo que también él logró con este tipo de liderazgo invisible de una manera más macro es trabajar mucho en la calidad de la empresa, en la sostenibilidad también. Y vemos que Starbucks ya no solo es reconocido como un lugar para tomar un café, sino un lugar en donde me brindan una experiencia bastante diferente. Entonces, para cerrar este caso de éxito de Howard Schultz, vemos que su liderazgo invisible no solo transformó
y buscó un espacio para su empresa en la industria del café, sino que lo más importante es que él demostró que el escuchar a la gente, el cuidar a los colaboradores, puede conducir a un éxito de tamaños no dimensionados, bastante significativo. Su legado realmente es un recordatorio de que el liderazgo efectivo, de que el liderazgo invisible, basado en la empatía, en la conexión, crea una cultura en donde todos los colaboradores consideran que van a poder prosperar. Hay otro caso muy interesante que quería compartirles hoy o que quiero compartirles hoy y es el de Indra Nooyi. Ella fue CEO de PepsiCo de los años 2016 al año 2018 y ella durante su gestión en PepsiCo adoptó un enfoque de liderazgo invisible centrado en la empatía, en la inclusión y también la responsabilidad social. Ella no fue una líder autoritaria, no se trató de imponer, no se identificaba por mandar, sino más bien por fomentar un ambiente en donde se valoraba muchísimo las opiniones de la gente, las ideas de los colaboradores. Hizo mucho foco Indra Nooyi en lo que es establecer una política o una cultura de comunicación abierta. En su mandato se esforzaba mucho por alentar a la gente a que incluso compartiera sus preocupaciones, en donde se promoviera un diálogo que fuera sincero, que fuera constructivo. También hizo mucho foco en el empoderamiento. Acá Indra Nooyi dio a los equipos la libertad para innovar y eso incluso dio como resultado que se desarrollaran productos más saludables, más sostenibles, ¿sí? Y también hizo mucho foco en lo que es la responsabilidad social. Ella diseñó una estrategia muy interesante que se llamó Desempeño con propósito, en donde se priorizaba la salud y el bienestar de los consumidores, pero también partiendo de esa salud y bienestar de los colaboradores. Este liderazgo de Indra Nooyi no solo transformó a PepsiCo en una empresa más responsable, más saludable, sino que también demostró que liderar con empatía, que liderar con visión puede resultar en un éxito financiero bastante significativo. Yo considero que el legado que ella deja es un ejemplo bastante inspirador de cómo este tipo de liderazgo, cuando lo hacemos más humano, cuando nos enfocamos en la gente, en realidad marca la diferencia. Hay otro caso de éxito, que es el tercero que les quiero compartir, que es el del CEO de Microsoft, se llama Satya Nadella, él es CEO de Microsoft desde el año 2014 y les cuento que cuando Satya Nadella asumió el cargo de CEO de Microsoft, la empresa estaba presentando unos desafíos bastante significativos y entre ellos había uno que preocupaba mucho a la empresa y era que la cultura organizacional se había quedado muy estancada. Entonces, ¿qué hizo Nadella? Él adoptó un enfoque de liderazgo invisible que priorizaba la empatía, la colaboración, la inclusión, ¿sí? Entonces él en vez de llegar e imponer, en vez de llegar y mandar o ser un líder aficiante pidiendo resultados en tiempos express, lo que hizo fue todo lo contrario. Él se centró en escuchar a sus colaboradores, en entender sus necesidades, en trabajar y comprender muy bien cuáles eran sus perspectivas. Nadella promovió una cultura de crecimiento en la que todos en la organización podían aprender, podían innovar y podían compartir ideas. Y él hacía mucho foco en que se compartieran ideas sin miedo al fracaso, que es bastante importante, que es lo que a veces ese miedo al fracaso frena o limita a las personas en opinar. Y él trabajó con tres iniciativas muy marcadas. Una fue la del empoderamiento. Él fomentaba que los colaboradores o fomenta que los colaboradores se animen a tomar decisiones, incluso que asuman ciertos riesgos y rápidamente esto empezó a generar un aumento en la creatividad de la gente, en la innovación. Otro de los factores o de las iniciativas que él tuvo en cuenta fue lo de la colaboración. Hizo mucho énfasis en que se viera Microsoft como un todo, como algo holístico, en que se tenía que trabajar juntos. Él hizo mucho énfasis en romper las barreras entre departamentos. Entonces, a través de objetivos en común,
y a través de un trabajo cultural bastante intenso se empezó como a limar esas asperezas que a veces resultan entre áreas cuando al final la empresa como un todo va hacia un mismo lado. Entonces hizo mucho foco en romper esas barreras entre departamentos, entre áreas de la empresa. Y un tercer factor que para él fue muy exitoso y parte del feedback, parte del liderazgo invisible es establecer una política de feedback abierto, una retroalimentación continua, permanente, en donde las opiniones de todos fueran o son valoradas, donde sean consideradas. Y la realidad es que desde que Nadella tomó las riendas de Microsoft, la empresa empezó a experimentar un crecimiento bastante significativo en el mercado, mejoró su reputación como un lugar para trabajar. De hecho, los colaboradores de Microsoft hoy se sienten más comprometidos, más valorados, y esto ha llevado a una mejora en la retención del talento, una mejor satisfacción laboral. Para cerrar este capítulo, podemos notar entonces que este liderazgo de Satya Nadella no solo revitalizó a Microsoft, sino que una vez más vemos esto que vimos con los otros dos ejemplos, ¿no? Que liderar con empatía, con confianza, puede llevar un cambio positivo bastante significativo en la cultura organizacional, en el rendimiento de la empresa también. Me parece también que su éxito es un ejemplo claro de cómo este tipo de liderazgo es bastante clave en el mundo de hoy. Bien, a continuación, quiero contarles que estuve pensando qué será que podía yo darles a ustedes como para que pudieran medir y ver qué tan cercas o qué tan lejos están en lo que es el liderazgo invisible. Entonces preparé un test que les voy a compartir. Voy a dejar de compartir un momentito y les voy a mostrar un test de liderazgo invisible que ustedes pueden hacer. Yo se los comparto en Word. Acá lo que tienen que hacer es liderar. Yo se los envío a los que estén interesados, me escriben y yo se los envío. La idea es que vayan poniéndose las puntuaciones de la forma más honesta posible, teniendo en cuenta una escala de 5 puntos, en donde muy en desacuerdo es 1, en desacuerdo es 2, neutral es 3, de acuerdo 4 y muy de acuerdo 5. Y si van a ver las preguntas que están acá, están relacionadas a todo lo que vimos hace un ratito, ¿sí? Confío en la capacidad de mi equipo para tomar decisiones incluso si cometen errores. Hago preguntas abiertas en lugar de dar instrucciones específicas. Evito involucrarme en los detalles de las tareas y prefiero que mi equipo experimente por su cuenta. Reconozco públicamente los logros de los demás y trato de no ser el centro de atención en los éxitos colectivos. Dedico tiempo a entender las fortalezas y desafíos de cada miembro del equipo sin intervenir demasiado. Creo que mi rol es más de facilitador y menos de jefe o supervisor. Cuando alguien me pide ayuda, trato de guiarlo a una solución en lugar de resolver el problema directamente. Prefiero la autonomía en el equipo, incluso si esto significa menos control sobre el proceso. Mi feedback se centra en preguntas que fomenten la reflexión en lugar de instrucciones específicas de mejora, y él son 10 puntos, y el punto 10 hace referencia a procuro mantenerme accesible, pero dejo que el equipo tome la iniciativa. La idea es que los que estén interesados en hacer este autotest me lo pueden solicitar y acá ya después que lo hagan van a tener las respuestas, si son líder invisible, si quizás están cerca pero más bien son un influenciador sutil, si están activos y hace falta mejorar algunas cositas más, o si estamos más cerca quizás de tener un liderazgo más tradicional, ¿sí? Bien, a continuación quiero compartirles un videito muy corto de lo que hacemos en Franda Consult. Dame un segundito.
Ahí va. Les comparto pantalla nuevamente. Permítanme un segundito que lo tengo que compartir con audio, si no, no lo van a poder escuchar. Ahí está. Un líder sin preparación es como una brújula sin norte. En Franda Consulting creemos que todo líder tiene el potencial de ser una fuerza transformadora, alguien que inspire, guíe y haga la diferencia. Es por ello que ofrecemos coaching en liderazgo para fortalecer habilidades blandas, talleres y conferencias que encienden la motivación. Nuestro innovador servicio Team Building 360 se enfoca en crear equipos sólidos y armoniosos. También contamos con un servicio de asesoría profesional para enfrentar desafíos específicos relacionados con el liderazgo. Es hora de despertar al líder que tu equipo merece tener.